Muy bien, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos los presentes su presencia, valga la redundancia, hoy aquí para clausurar este primer ciclo universitario de Cultura e Historia Militar que organizamos a través de la Cátedra de Cultura y Defensa de la UCAV. Para nosotros también es un honor estar aquí en este maravilloso Palacio de Polentinos, agradecer a nuestros anfitriones la posibilidad de estar aquí y poner en valor estos temas que estamos tratando durante estas semanas. Hemos visto España en Hispanoamérica, conmemorando el 500 aniversario de la presencia española en Perú. Comenzamos con el coronel Tauler hablando de la organización de los virreinatos en India sin ultramar, como se conocía, ¿no? Y cómo pues todos los hombres, si independientemente fuesen nacidos en Ávila o nacidos allí en las Indias, podían llegar a las más altas esferas de la administración, ¿no? El primer virrey del Perú, la segunda conferencia, Blasco Núñez Vela, ¿no? Como el coronel Casas nos habló de su lealtad y de ese camino que inició para la implantación de los virreinatos. La semana pasada vimos con Madalena de Pazis los tercios embarcados, vivir y morir en mar, cómo era la vida, ¿no? Todos ustedes, muchos de vosotros que estuvieron allí la semana pasada, estábamos sobrecogidos, ¿no? de la vida, el hacinamiento, las condiciones tan duras de la vida en el mar, ese alimento muchas veces tan precario que tenían, la deshidratación, con hombres que por su valentía, su arrojo, camaradería y heroicidad contribuían a un buen hacer por su rey, ¿no? Y por España. Y hoy pues tengo la inmensa suerte de contar con Rosa, que nos va a hablar de las batallas en la época de Carlos V y el modelo de Cortés en la pintura. Desde aquí pues quiero agradecer personalmente a mi madre, que es a través de quien conozco a Rosa, porque les une una estrecha amistad, pues la presencia de Rosa hoy aquí, ¿no? Que mi madre no ha podido venir por una intervención que gracias a Dios está bien, pero no ha podido venir, nos sigue desde el canal de streaming y bueno, pues quería agradecerlo también. Vamos a hablar de algo muy interesante, de una persona que tengo mucho orgullo de presentar hoy aquí. Rosa María Perales Piqueres es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Extremadura, ha sido conservadora de Bellas Artes en el Museo de Cáceres entre los años 1996 y 2006, comisaria de exposiciones a nivel nacional e internacional, directora de la Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres entre los años 2009 y 2015, miembro del Cuerpo Académico de Maestría Novohispana de la UPAEP de Puebla, México, colaboradora habitual de la Fundación Europea Iberoamericana de Juste, como docente y miembro jurado del premio de tesis doctoral de la Fundación. También docente en universidades españolas e iberoamericanas. Ha realizado numerosas estancias docentes en distintos países. Sus principales líneas de investigación son el arte iberoamericano, arte barroco, arte contemporáneo, museos y patrimonio. Es autora de numerosos libros, artículos científicos y ponencias en congresos. Investigadora en numerosos proyectos, de entre los que destaca en los últimos años su trabajo como investigadora principal en el I+D del proyecto europeo La Ruta de Hernán Cortés y las fórmulas artísticas de representación entre Extremadura y México, que ha dado lugar a diversos artículos, ponencias en congresos nacionales e internacionales en torno a la figura del conquistador y también la edición del libro de Hernán Cortés y las Bellas Artes, que, si Dios quiere, como me ha comentado hoy Rosa en primicia, se va a poner próximamente a la venta, pues si Dios quiere podamos en unas tardes literarias de la cátedra presentarlo y ustedes lo podrán ojear a término de esta conferencia.
Así que he tenido que resumir muchísimo el currículum de Rosa, porque si no la charla sería hablar del currículum de Rosa. Así que no te quiero quitar más tiempo. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Agradecerles a ustedes su presencia y su fidelidad, porque veo las mismas caras desde el primer día y muchas ya desde el 2017 que comenzó su andadura esta cátedra. Agradecer a Javier, que es, como digo yo, el 99,9% de la cátedra. Agradecer a los compañeros de postproducción que están aquí, compañeros de cultura científica, Héctor, Luis de comunicación, que hacen que todo esto sea posible y que hacen que esto pues, pueda llegar a través de la gente que está desde su casa y puedan ver esta maravillosa ponencia todas las veces que quieran. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Quiero agradecer, en primer lugar, a la Cátedra de Cultura de Defensa la oportunidad que me ha dado para poder estar aquí en la figura de Javier Guío y también a la Universidad de Ávila, Católica de Ávila, en representación con Ramón, porque, bueno, gracias sobre todo a la persona que acaba de nombrar, a su madre, a Amalia Porras, yo estoy hoy aquí. A raíz de una visita en común que nos hicimos, porque hemos mantenido nuestra amistad desde que éramos estudiantes en un colegio mayor de Sevilla, se pueden imaginar, ella de Medicina y yo de Historia del Arte, hemos mantenido la amistad a lo largo de toda nuestra vida. Y aquí hoy estoy gracias a ella. En principio, quiero decirles que lo que les voy a presentar aquí es una conferencia que es producto de varias investigaciones. Por una parte, de mi colaboración con la Fundación Juste Iberoamericana y Europea, que tiene una gran relevancia y un gran peso porque trabaja sobre todo la figura de Carlos V, no solo en Europa, sino también en Iberoamérica. En segundo lugar, voy a plantearles desde el punto de vista de la historia del arte lo que es la representación de la batalla, cómo se hacía esa representación, qué simbología tenía y sobre todo la influencia que tiene lo que va a ser la dinastía de los Austrias a lo largo de 3 siglos en la historia de Europa. En último lugar, hablaré ya precisamente de cómo esa percepción de la batalla y de todo lo que son los éxitos de la dinastía austriaca se van a perfilar y se van sobre todo a proyectar sobre la imagen de América. Y para ello se necesitará un héroe, se necesitará un personaje que sea el representante realmente de la monarquía allí. En principio van a ser los descubridores y van a ser los conquistadores, para pasar más tarde, como pudieron lógicamente observar la pasada semana con mi antecesora, cómo después se convierten en los mandatos a través de la monarquía de los virreyes, que son los representantes de los monarcas en los territorios americanos. Los monarcas nunca llegaron a los territorios americanos. Hernán Cortés va a ser la figura, esa figura controvertida que sabemos que gracias precisamente en los últimos tiempos, gracias a esas posturas que se han ido radicalizando de algunos gobiernos, sobre todo en gobiernos de México, pues se ha llegado a tener precisamente, ha tenido y ha llegado a tener una presencia importantísima histórica en los últimos tiempos. En principio quiero hablarles precisamente de lo que es la batalla. Vamos a hablar de lo que es la batalla. La historia, además, nos tiene acostumbrados a revivirla a través precisamente de libros, de crónicas y de imágenes, en gran parte porque están encaminados a ilustrar la justificación de la guerra. En la representación histórica figuran siempre el héroe, que es el personaje que lleva al grupo humano al triunfo. Héroes que han trascendido además en el tiempo y que los recordaremos por las hazañas, no por las muertes causadas en el conflicto. De ahí que su representación sea la culminación de la crónica narrada a través de los símbolos que muestran la bonanza de la acción, con una simbología además que dependiendo de los tiempos será distinta y cuyos recursos serán además utilizados por la casa de la dinastía de los Austrias de manera constante en sus encargos de obras de arte. Hasta hoy día esos recursos son otros, hoy día son otros. Un medio artístico del siglo XX como es el cine ha sustituido la imagen pictórica y ha moldeado los acontecimientos históricos de una manera tan subjetiva que a veces es difícil encontrar similitudes de una manera con el tema que realmente se trata. Desde el siglo XX, el concepto de batalla se ha modificado hasta llegar a nuestros días
Y ya no se pintan las guerras, aunque las hay, no solo por la aparición de la imagen en movimiento o las nuevas tecnologías que recrean rápidamente un escenario bélico, sino porque han desaparecido los héroes. Ahora los personajes que deciden el curso de la historia están ocultos, no luchan en primera línea como Napoleón o Alejandro Magno. Los destructores son máquinas, drones, aviones dirigidos, misiles, satélites espías. No existe el concepto del honor, la guerra limpia, el código militar entre los ejércitos. Eso terminó en 1914. Hasta el siglo XX, hasta entonces, la narración histórica había sido escenificada y relatada como el devenir de los acontecimientos humanos. Tan solo un periodo de ausencia en la historia del arte, por ejemplo, no va a haber representaciones de carácter de guerra, que va a ser justo en el estilo que se denomina impresionismo. No hay nada más moldeable que la crónica histórica, porque depende de la observación de otro ser humano y de la predisposición que tenga para contar los acontecimientos tal como se han sucedido y con objetividad. Hecho que raramente se consigue, por el contrario, porque gran parte de las veces la subjetividad provoca que nos encontremos relatos sometidos al drama, a la ironía o a las convicciones políticas. A ellos se unen además los intereses sociales y religiosos, sobre todo en la época y en los personajes que vamos a tratar. En la tipología artística, la narración histórica será la base de la narración pictórica y el artista se va a servir de ellos para expresar hechos mostrando numerosos aspectos de la naturaleza humana. Por ejemplo, el dolor, la ira, el valor, el sufrimiento inútil o el poder, siempre en favor de un interés que puede ser político o un interés del propio autor, del artista, cuando se trata de recrear aspectos de la técnica o del estilo. Un elemento que cumple su función en la pintura de batallas es el tiempo, sometido a la elección del artista y del mecenas, con 3 momentos en el instante de la representación. El primer momento, casi siempre que se elige, es la escena previa a la batalla, donde hay una disposición de ejército. El segundo momento es la batalla en sí misma, en diferentes momentos. Y el tercero es la rendición o el saqueo. La libertad del artista para componer la batalla no siempre estará controlada por el poder. De ahí que nos encontremos 2 vertientes de la narración histórica. Por una parte, la exaltación de la victoria y justificación de la guerra con honor, que será generalizada en el Renacimiento, cuyo iniciador será precisamente un pintor francés denominado Joseph Parrocel. Sin embargo, por otra parte, la segunda apreciación del artista será precisamente la otra cara, la presentación de la otra cara de la guerra. Es el caso también de otro pintor francés que se llama Jacques Callot durante el siglo XVII, que tendrá una enorme influencia, sobre todo en uno de nuestros grandes pintores. Cuando Goya realice precisamente los caprichos o los desastres, en este caso de la guerra, estaremos también viendo la referencia que tendríamos de Jacques Callot, donde pinta de manera excepcional las consecuencias de la guerra de la independencia. Estas piezas además han sido modelo hasta nuestros días, sobre todo por la represalia que se suponía en torno a la población civil, el horror que producía la población civil. Incluso filósofos como Paul Deleuze han trabajado este tema y han afirmado, por ejemplo, dice, toda obra de arte es un monumento, pero no del pasado. Lo que alguien sintió o experimentó va a representarlo como presente, el acontecimiento que aquí y ahora puede ser sentido por cualquiera que tenga la fuerza y la disposición para ello. De ahí, por ejemplo, que la representación del hecho histórico dependerá del momento y para quien se realice. No será lo mismo una pintura de una acción elaborada en su tiempo con carácter propagandístico y victorioso que la representación del mismo hecho histórico varios siglos después. En este caso estamos viendo una pintura sobre el prendimiento de Guaitimozín o de Cuauhtémoc por Hernán Cortés. Esto es del siglo XIX, pero las primeras pinturas eran totalmente distintas. También, además, pasará de la visión romántica en cómo se representarán también en los otros extremos. Es decir, en América, cómo se representa, por ejemplo, en este caso es el suplicio de Guaitimozín del último emperador de México. Es una visión, además, de exaltación de los personajes protagonistas, llegando y nos plantea, además, lo que va a ser la revisión histórica de los movimientos indigenistas americanos, que su culminación, lógicamente, va a llegar en el siglo XX. Pero el concepto de batalla
Es un hecho histórico-artístico que se da, desde luego, desde la antigüedad, pero tiene un carácter muy generalizado y que se mantiene además. Se remonta al comienzo de los siglos, es cuando el hombre siente la necesidad de expresarse a través de dibujos y formas modeladas con esos tres temas que se mantienen a lo largo de la historia. Casi siempre es el entorno del paisaje y la ciudad, después las deidades y la religión y, por último, la guerra. Son las tres formas, digamos, de representación más primarias, pero cuya temática siempre tiene que ver con la que se llamaría la demostración del poder. La guerra está siempre presente, si no es la lucha contra otros hombres, es la que se realiza contra el mal. La forma de representación es muy variada. Nos encontramos con batallas, guerrillas, bombardeos, asedios y numerosas formas de exhibición de la misma. Como género pictórico, es un subgénero de la pintura de historia y tiene sus características propias porque no se somete a las rígidas normas, por ejemplo, de composición académica. Hay diferencias de narración entre la batalla naval, por ejemplo, y la batalla terrestre, en donde en la batalla terrestre se multiplican las formas de representación. Hay combate singular, escaramuza, batalla campal, asedio, duelo artillero. Estas acciones pueden formar parte de la pintura de paisajes como la pintura documental, con elementos propios, por ejemplo, también de los mismos elementos propios que pueden proporcionar los ejércitos, uniformes, armas, pertrechos, barcos, caballos. Todas ellas tienen algo en común, la épica, porque están cargadas de una fuerte simbología, ya que protagonizan siempre momentos que pueden considerarse heroicos. La guerra es un acontecimiento de gran fuerza dramática y su representación en un lienzo suele ser la excusa del artista para conseguir el movimiento de la figura humana, sobre todo para cubrir el muro. De ahí que uno de los mayores honores en el Renacimiento fuera el encargo de una pintura de batalla, a veces con un gran héroe protagonista y otras con multitud de figurantes luchando con frenesí por tierra o por mar, a tiros o a mandobles. Uno de los ejemplos más significativos es precisamente la disputa que tuvo lugar entre Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Tenían que pintar los dos paredes del Salón de 500, se llamaba así, del Palacio Vecchio de Florencia. Las paredes medían 7 metros de largo. Cada uno de ellos interpretó esa batalla de una manera, la batalla de Anghiari. Esta en concreta es el dibujo preparatorio de Leonardo da Vinci porque la de Leonardo se perdió y la de Miguel Ángel nunca se terminó, nunca llegó a hacerse. Lo más interesante es que los dos autores iniciaron la recreación de los acontecimientos históricos desde la perspectiva heroica y mítica, a la altura de lo homérico, y su visión dramatizada de los acontecimientos y puesta en escena de esa manera tan teatral será un punto de inflexión para los artistas posteriores. Esta corresponde, por ejemplo, a la de Miguel Ángel. No todos los autores en el Renacimiento estuvieron a favor de camuflar los hechos. Algunos artistas se rebelaron frente a la simulación de los sucesos en los cuadros de historia. Ejemplo de ello va a ser, por ejemplo, el arquitecto Giambattista Alberti en su obra de pintura, en el libro segundo, cuando afirmaba, por ejemplo, la relevancia de un cuadro no se mide por su tamaño, sino por lo que cuenta, por su historia. Para el autor, además, la fidelidad a los hechos suponía el principio artístico de la representación. Pero centrándonos en la época de los Austrias, la batalla como medio propagandístico va a ser uno de los recursos plásticos más utilizados por la dinastía. Se presenta a España los precedentes, en España realmente los precedentes renacentistas estaban en los códices miniados medievales, en los restos de las ruinas romanas, por ejemplo, expandidas por todo el territorio, y en la tradición de la crónica literaria que sirve de inspiración a los creadores para plasmar las batallas en muros, tapices, cerámicas o tablas. En España, además, el tema militar adquiere importancia con la monarquía porque, a falta de tradición mural, como la italiana, la mayor parte de las representaciones de batallas van a ser realizadas por artistas extranjeros, siendo además tan solo algunos de los grandes autores del barroco, como van a ser Velázquez o Zurbarán, que van a trabajar para el rey Felipe III y Felipe IV en la decoración de lo que va a ser el gran salón de reinos del Palacio del Buen Retiro en Madrid, del cual hoy se quiere hacer precisamente la recreación. Se va a hacer una recreación, voy a ponerles aquí una de ellas, y hoy va a ser una de las ampliaciones del Museo del Prado.
Bien, lo que es interesante es que precisamente el tema americano en esta en esta decoración que se hace del Salón de Reinos solo va a estar representado en 2 ocasiones. El resto está todo dirigido a lo que va a ser lo que es el virreinato de Nápoles, Sicilia y, por supuesto, a las grandes batallas de Europa. Durante el Renacimiento, además, los referentes para la representación de la batalla serán los modelos italianos, que tienen a su vez, con el ascenso del poder monárquico, tienden hacia un sistema absolutista y una mejora social, además de los artistas, que coincide. ¿Por qué? Porque de artesanos van a pasar a ser reconocidos socialmente como gente creativa y con talento artístico. Uno de los más reconocidos va a ser precisamente este autor, Paolo Uccello, que va a representar una batalla, la batalla de San Romano, que tiene unas características muy peculiares. Esta batalla de los Medici contra Milán va a durar todo el día, van a durar 14 horas, y de esas 14 horas no hubo ningún muerto. Sin embargo, cuando contemplamos esta escenificación, evidentemente parece que la batalla es cruenta, agresiva. Sin embargo, pues fue una batalla que pasó sin pena ni gloria en los anales de la historia, pero sí que va a tener una gran representación, como pueden ver, de carácter artístico. Hay que reconocer también que Italia es la pionera y continuadora de la representación de lo mismo. De ahí que impone además sus gustos y su criterio a la hora de mostrar un formato transmitido a través de ilustraciones de autores y de obras. Pero en gran parte esta temática se interpreta en esos grandes murales de grandes dimensiones con un carácter grandilocuente y que siempre lleva a una teatralización. Es lo que se ha denominado además un término muy curioso, se llama visiones de la guerra sin héroes, ni objetivos, simplemente es la recreación del fragor de la batalla y del movimiento. Aquí no tenemos héroes, no tenemos reyes, no tenemos nada, no sabemos quién es el personaje principal de este cuadro, ¿vale? Bien, los Austrias y la representación histórica va a ser distinta en cuanto a los conflictos, porque la esencia de los reyes y de los emperadores de la Casa de Austria va a ser precisamente un elemento que va a mantenerse durante 3 siglos, que va a ser la protección de la religión católica y de la Iglesia de Roma. Los monarcas españoles pertenecientes a este linaje, desde los reyes católicos, van a hacer de la defensa de la fe cristiana un eje esencial en la práctica política y en la práctica de la guerra, estableciendo además un pacto con Dios con un objetivo confeso, una realeza legítima para un planeta católico. Esta alianza será representada en las artes propagandísticamente y en las numerosas recreaciones pintadas siempre aparecerán como defensores de la religión frente a las disensiones internas y enemigos externos. Especialmente tenían 3 campos de acción. Uno de ellos era el norte de Europa, evidentemente, con los principados luteranos que se separan de lo que es la monarquía austriaca de Carlos V. En segundo lugar será, lógicamente, el turco en el Mediterráneo. Y en tercer lugar eran las tierras paganas, las civilizaciones de las tierras paganas que debían ser, lógicamente, evangelizadas. De ahí que esas escenificaciones de las victorias estén ligadas siempre a esos 3 frentes de la dinastía. Desde Carlos V, los monarcas españoles Habsburgo se van a esforzar en crear una monarquía universal y un imperio de dimensión planetaria. La defensa de la cristiandad será precisamente su valor más importante. Como emperador latino, Carlos V y rey de España, va a combatir a los turcos, a los protestantes, derrotará en la Liga de Esmalcada, en la batalla de Milberg, a los protestantes. Bajo su gobierno se iniciará la cristianización de América con la destrucción de las culturas precolombinas. Carlos V en esta obra es muy importante, está en Sevilla, en los Reales Alcázares de Sevilla, y es la Virgen de los Navegantes que cubre con manto primero a los conquistadores y también, por supuesto, en primer lugar a Carlos V, que está aquí a su derecha, más también, lógicamente, a la Iglesia Católica. El dominio del mar se representa con las figuras de las calaveras en la parte inferior, porque lo que estamos viendo realmente es el dominio del mar, el dominio del mundo, como vamos a ver en alguna de las imágenes simbólicas de Carlos V y de Felipe II. Bien, aquí lo tienen. Carlos V será el que ponga en práctica esa propaganda renacentista del catolicismo a niveles internacionales. Autores europeos, por ejemplo, al servicio de esta idea, como Tiziano o el Greco, Rubens o Luca Giordano, van a pintar a los reyes y príncipes de este linaje en visiones celestiales,
representados al lado de Dios Padre, al lado de Cristo, de la Trinidad, de la Virgen María y otros personajes divinos, con programas además iconográficos complejos decorando sus palacios, sus templos y casi siempre también en los arcos de triunfo de arquitectura efímera que se levantaban en las ciudades cuando llegaban los reyes. Conocemos además en los que había este tipo de cuadros, estaban en los accesos de los palacios principales de los reyes, porque era una manera también de indicar a los que entraban, a los embajadores y a los que venían a la corte como alegorías de la victoria. En este caso, a la izquierda, como emperador del mundo, pueden ver a Carlos V, pero a la derecha lo que tenemos es la alegoría precisamente de la victoria del Lepanto, que va a ser la batalla más representada de la dinastía de los Austria. Ahora hablaremos de ella. Está Felipe II enseñando a su hijo Fernando a la divinidad y de fondo está la batalla. Su sucesor, precisamente Felipe II, que continuó además con los preceptos del padre, aprende muy bien lo que es la propaganda política a través de la imagen, en su particular cruzada religiosa quiso recordar los acontecimientos más significativos de su defensa de la fe con la representación de las dos grandes batallas. La batalla de San Quintín frente a los ejércitos papales de Francia y de Milán, tan importante para los grandes territorios que estaban dependiendo de la monarquía en Europa, y la batalla de Lepanto, que se celebra el 7 de octubre de 1571. Esta que están ustedes viendo está en el Real Monasterio del Escorial y, como pueden ver, es la batalla de San Quintín. Bien, son hazañas que pasarán a la historia para convertirse en un mito, cuyo significado es la defensa de Occidente y del cristianismo católico, y va a marcar además un hito en la historia de España y de Europa. Para ello, además, se va a contratar al pintor genovés Luca Cambiaso, quien debía pintar 6 grandes lienzos conmemorando estas batallas. Las obras, además, iban destinadas al Palacio de Verano del Real Monasterio y, después fueron también realizadas por este mismo autor, Luca Cambiaso. Ya tenía información de lo que había sido la batalla del Lepanto porque había realizado para el príncipe Doria de Roma una serie de 6 tapices en donde ya había representado esta batalla. Bien, la batalla de Lepanto, además, ha sido un tema muy recurrente en la representación pictórica de la defensa de la fe en nuestro país. Autores no solo españoles, sino italianos, como van a ser Veronés y Vasari, van a escenificar el hecho histórico. Y además se va a difundir este hecho histórico por centros, culturales, por países e incluso enemigos tradicionales de España, como va a ser por Inglaterra, que hay una representación precisamente en el Museo Naval de Londres, y también van a estar, por supuesto, las más importantes representaciones y escenificaciones van a estar con las 2 grandes potencias que ayudaron también a España, que iba a ser los Estados Papales y Venecia, tanto en el Palacio del Dux en Venecia como en las estancias vaticanas. Vamos a encontrar representaciones de lo que fue de manera simbólica la batalla de Lepanto. Es más, es curioso porque aquí se mezcla también algo importante, que va a ser precisamente la representación desde el punto de vista de la imaginación. Dicho así suena extraño, pero es que entre las destacadas representaciones de lo que significaba el hecho real con lo que es la imaginación de ese hecho, está sobre todo una visión del Papa Pío V, que te va a tener mucha trascendencia en numerosos aspectos, ya lo veremos. Según distintos relatos, mientras la batalla transcurría, el Papa Pío V, tienen aquí una representación, salió de su capilla y por aparente inspiración anunció a todos los presentes y con gran calma que la Santísima Virgen les había concedido la victoria a los cristianos. Como consecuencia de ello, todos los 7 de octubre la Iglesia Católica celebra el rezo del Rosario y de la Virgen del Rosario, ya que se atribuyó la victoria directamente a la intercesión de la Virgen María. Este es uno de los cuadros que representa ese momento. Bien, fue tal la importancia que para Occidente y para la monarquía española del momento, que trascendió al ámbito literario y cultural, encontrándonos textos tan hermosos como la descripción de Lope de Vega, que dice así: ya las armadas se encuentran, se embiste, ya se traban, de don Juan y el turco Alí, las galeras capitanas, furiosos tiros que escupen, fieros cañones disparan, humo que los aires ciega, fuego que los hombres mata, que de mástiles y proas desmenuzan,
y quebrantan los herrados espolones, deshacen y desencajan. Desde el mismo momento en el que Juan de Austria, el almirante de la flota, firmaba la misiva que informaba de la victoria, Felipe II se entera 21 días después, se abre la puerta a la historia y la recreación en imágenes de aquel instante que intentaría atrapar aquel momento para siempre. El tema, desde el punto de vista artístico, se va a convertir en un motivo estético en numerosos autores, difundiéndose con cuadros, grabados y poemas, como hemos podido ver, dejando además exaltados testimonios de la batalla. Su difusión va a ser de tal calibre que hoy día encontramos cuadros, como hemos dicho, en diversos sitios, y casi todas las representaciones de la misma están realizadas en gran formato. Son monumentales visiones del mar Mediterráneo y de las costas próximas a las que se produce la victoria, que eran las costas de Grecia. Las primeras manifestaciones artísticas, como esta que están contemplando, y estas van a ser en grabados y van a ser distribuidas con estampa, van a tener una propaganda importantísima en todos los territorios europeos. Además, la batalla se representa de una manera o de otra. Hay artistas como Martín Rota, en el cual además adopta un lenguaje que después va a ser incorporado en las representaciones que se hagan tanto en los muros como en los cuadros. Las pinturas, además, que narren los hechos por los contrarios, se llenarán de alegoría en la pintura, sobre todo en la pintura y en los muros. Es donde se llena de alegorías. Y además aparecen personajes simbólicos que camuflarán un poco el suceso real. Aparecen también escenas divinas, como pueden ver aquí, un rompimiento de gloria, en donde aparece Cristo como ayudando a los cristianos. En la parte inferior, la iglesia que lleva la cruz. Y además estos temas acaban convirtiéndose casi sus personajes en semidioses. La batalla, además, va a tener una gran repercusión en el campo de la política y Felipe II se va a encargar de crear toda una mitología en torno a ella para explorar al máximo la victoria. Estas pinturas, además, van a servir de claros embajadores a la ideología del momento. Así aparecen en las estancias vaticanas como emblemas y símbolos de la divina, ordenadamente providencia Imperator Augustus. Las dos murales que se van a ser realizados por Vasari, este es uno de ellos, representan a tres figuras femeninas que son las potencias que intervienen, y son la flota alineada y las figuras celestiales, que son ángeles que bendicen la victoria. Vasari, para recrear el suceso, parte de la fidelidad de los hechos, porque los dos murales fueron realizados unos meses después de la contienda, pero se deja llevar por la grandilocuencia, el estilo y sobre todo la recreación de la alegoría de la victoria. La importancia de esta batalla será tal que va a pasar y trascender a América, y nos vamos a encontrar esta representación sobre todo vinculada a las capillas de la Virgen del Rosario, que se van a difundir precisamente en este momento por toda todos lo que son los virreinatos, el de Perú y el de México, abordando todas las tierras americanas hispanas. Las capillas del Sagrario contemplan dentro pinturas que representan y recrean lo que son la batalla, lo que es la batalla de Lepanto. Tenemos desde San Luis de Potosí, por ejemplo, a Totonilco en México. Este significado, además, espiritual de la batalla de Lepanto también lo vamos a encontrar muy cerca de aquí. Es un perfil de cruzada, no lo olvidemos, con que anterioridad se habían difundido, además, este perfil en los territorios americanos. Una observación muy interesante para quien visite, por ejemplo, el monasterio de Guadalupe, que se va a encontrar en la sacristía, pues nada más ni nada menos que lo que va a ser el farol de luz y la guía de la Real de Santa Cruz, que era la nave principal, e iría a parar precisamente como agradecimiento a la sacristía de dicho monasterio, y allí está y allí se puede contemplar. Posteriormente, los austrias españoles mandarán realizar un espacio emblemático que acogiera los éxitos militares de la dinastía. Será el Salón de Reino, como les he hablado anteriormente. Esto fue el Salón de Reino durante los años 40 hasta los años 80-85, fue el Museo del Ejército. Y pues en este Salón de Reinos, que era así, era como estaba originalmente, grandes artistas españoles, como antes les he nombrado, Velázquez y Zurbarán, van a intervenir. Además, también otros artistas que van a realizar interpretaciones de las grandes batallas. Insisto que hay solo dos batallas y ninguna tiene que ver
por ejemplo, sería lógico que hubieran puesto la victoria sobre Tenochtitlán, que es de las más importantes desde el punto de vista militar, pero no. Las dos batallas que hay se refieren precisamente a la época en la que se realiza y se decora este Salón de Reinos, que coincide con la época de Felipe IV, en la cual se representa lo que es la defensa la defensa de Cádiz contra los ingleses, dirigida por don Fernando Giró, y el resto será realizado por otros pintores. Y también la recuperación de la bahía de Todos los Santos de Brasil, de Juan Bautista Maíno. Desde el punto de vista de América, esta es la representación de Juan Bautista Maíno de la recuperación de la bahía de Todos los Santos de Brasil, que se produce en 1625. Sobre todo contra la flota holandesa, que hizo también otro intento por conquistar la isla de Puerto Rico y también la isla de San Martín. Es decir, la flota holandesa atacó en 3 ocasiones los puertos españoles de Indias y, curiosamente, se le denominó al año 1625 el año de los milagros, porque las 3 veces que intentaron conquistarlo, ninguna de las 3 lo consiguieron. Así ha pasado a la historia como el año de los milagros por las grandes batallas militares contra los holandeses. Nos centramos ya en América y tenemos que la conquista tiene que verse a través de los acontecimientos más relevantes. Pero un punto de inflexión en la representación de esos acontecimientos históricos es, lógicamente, la similitud con el concepto de cruzada religiosa de carácter medieval. Espíritu, además, que preside los actos militares de los Austrias y su empresa con América. Hasta tal punto que desde el inicio de la conquista hay un profundo sentido evangelizador del que se impregnan los propios ejércitos. Así, las crónicas, por ejemplo, que describen los sucesos, mezclan el relato con los momentos de profunda religiosidad evangelizadora de los autores. El hecho de que Hernán Cortés y todos los capitanes vayan acompañados de sacerdotes y de clérigos en su aventura, de alguna manera estaba sacralizando la acción militar. La difusión del cristianismo se convirtió en el medio de la aculturación más importante de la incorporación de Occidente hacia América durante los siglos XVI y XVII, de forma que las expediciones de conquista no se justificaban por los intereses políticos de la monarquía española, sino como auténticas cruzadas emprendidas para combatir el paganismo y la idolatría y extender la verdadera fe cristiana. La imagen que están ustedes viendo aquí es una imagen alegórica del libro Retórica Cristiana de Fray Diego de Valadez, que fue uno de los grandes evangelizadores y sobre todo grandes educadores de las élites indígenas, que con la carabela representa un claro exponente de los adelantes científicos y técnicos que permitieron a los españoles atravesar el océano Atlántico y arribar al Nuevo Mundo, pero también los cañones que hacen referencia a la potencia militar de los conquistadores que se impusieron con facilidad a los indígenas gracias a sus armas de fuego. El mástil, que es Jesucristo crucificado, vincula a la conquista a un influyente proceso de aculturación basado en la difusión del cristianismo. Esta sacralización de la conquista durante el siglo XVI y XVII, que la familia real de los Austrias mantendrá en su política de imperio, se va a extender al vínculo que se establece entre los conquistadores y la monarquía. A la izquierda ven el retrato de Carlos V en la batalla de Milberg, hecho por Tiziano. A la derecha es un anónimo de Hernán Cortés atacando a la capital azteca, Tenochtitlán, en 1521. Las similitudes iconográficas son evidentes. Hernán Cortés aquí no es él, es la simbología de la monarquía austriaca. Él representa a la monarquía. Bien, aunque no siempre fueran buenas las relaciones con los descubridores, algunos de ellos, como en el caso de Hernán Cortés, va a realizar un epistolario narrando sus propias experiencias al rey. Este será el modelo más atractivo de la historia, que sin embargo además va a representarse también con hechos históricos. Sus famosas cartas, además, que son las famosas cartas de relación, que fueron prohibidas a partir de la tercera carta de relación, Carlos V prohíbe la difusión de esas cartas, que Hernán Cortés las publica. Es un tema bastante curioso, pero Hernán Cortés llega a publicarlas en Italia,
y no las puede publicar aquí en España porque no quiere Carlos V que las publique aquí. Sus famosas cartas, además, que son relatos biográficos, históricos y sociales, son una crónica militar de las que se nutrirán los artistas posteriores para mostrar los diferentes tiempos importantes de su acción militar y exploradora, no lo olvidemos, en México. Tomando precisamente como referente su figura, la recreación de sus acciones políticas y militares son un claro ejemplo de la variedad con la que la sociedad va a modificar además sus gustos y sus criterios a lo largo del tiempo. Centrándonos en las batallas de la América, será habitual, por ejemplo, no sé si está... volvemos atrás. Fíjense esta obra es de 1848, lo hace un pintor norteamericano sobre el asalto al Teocalli de la caída de Tenochtitlán. Es una imagen muy curiosa porque representa precisamente la ideología liberal apoyada por Estados Unidos de las nuevas, digamos, repúblicas americanas, que se separan de todo lo que tiene que ver lo español. Será habitual, además, la creación de series completas que se van a realizar a lo largo del tiempo, en las cuales la representación de la iconografía, digamos, cortesiana, va a estar siempre en función de la monarquía austriaca. Pero se rompe esta iconografía en el siglo XIX, cuando precisamente, a través de estas imágenes que vamos a ir a contemplar, contradicen o contraponen, mejor dicho, los hechos históricos que hasta entonces habían funcionado como crónicas, se contrapone con lo que van a decir ya los del otro lado del Atlántico. Lo que realmente se sabe es que las primeras noticias que hay con respecto precisamente a la conquista, indudablemente tienen que ver, insisto, con la evangelización. Fíjense bien, esto es una obra, la guerra chichimeca, convertida en la lucha del bien contra el mal. Era una tradición, digamos que era una guerra mítica dentro de la cultura mexicana, mexica, en la cual se representaban a los guerreros otomíes que se transmutaban en jaguares, águilas y coyotes contra otros ejércitos. Pero los españoles la convierten en una lucha evangelizadora entre el bien y el mal. Y son de las primeras representaciones que existen sobre la guerra en un convento, en el convento de Ixmiquilpan, del estado de Hidalgo en el siglo XVI. Son muy pocas las representaciones que quedan de batallas en el siglo XVI. Sabemos que en el Palacio Virreinal, con el primer virrey, Velasco, estuvo una rescenificación de la caída de Tenochtitlán, pero con el tiempo los virreyes no lo consideraron, cuando ya había un mestizaje importante de criollos, los virreyes no consideraron importante mantenerla y la quitaron. También sabemos que en el Tlaxcala, vamos a ver ahora, en Tlaxcala existieron también algunas representaciones murales de las batallas de Hernán Cortés y los tlaxcaltecas, por ejemplo, la batalla de Otumba y la batalla de Cholula. Pero, sin embargo, es muy escasa y muy rara la representación de batallas desde el punto de vista de la narrativa histórica de la conquista de América. Se pretende como obviar un poco este tema que parece cruento y representarla en la parte bondadosa y buena de lo que se hace en América. Eso además se va a seguir a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII. Solo en algún momento se va a representar, como vamos a ver, la gran batalla importante de la caída de Tenochtitlán. Pero veremos ahora a continuación algunos aspectos. Bien, insisto que lo que se quiere representar realmente va a ser la figura de Hernán Cortés como representante de la monarquía austriaca, siempre como conversador, como gran diplomático, como gran estratega. Realmente, si tenemos en cuenta que solo fueron 2 años y pico, no llegaron a 2 años y medio, de un gran imperio, la conquista de un gran imperio, y que gran parte de los pueblos sometidos lo que hicieron fue realmente aliarse con Hernán Cortés para llegar hasta Tenochtitlán y hacer caer a la gran nación azteca, que era la que oprimía al resto de los pueblos. Evidentemente tenemos que alabar la capacidad de estratega y la capacidad política de Hernán Cortés. Esta es una de las representaciones en las que pueden imaginar de una manera muy, aquí hay intervención de artistas que se llaman tlacuilos, que serán los artistas de los códices mexicas, que son los primeros que interpretan la representación de los acontecimientos de esta manera. Pero realmente Hernán Cortés parece realmente la figura de Carlos V, como pueden ver incluso hasta con el sillón carolino tradicional. Bien, lo que es importante es que de las primeras manifestaciones que tenemos pictóricas es el gran lienzo llamado de Tlaxcala.
Es una tela de algodón de 5 metros, como pueden ver, por 2 de ancho, que fue pintada por un artista tlaxcalteca, del cual se hicieron 3 representaciones, ¿vale? Pero que es la que difunde mejor la fusión ideológica entre el gran poder, digamos, de los señores de México con la monarquía española. Cuando hay un acuerdo entre los señores de México y la monarquía española es cuando aparece ya la fusión total y absoluta entre las dos sociedades, entre Europa y entre América. Bien, esta imagen lo que se representa en numerosas secuencias toda la historia de la conquista. Fue un encargo que hizo el virrey, precisamente Luis de Velasco, con el objetivo de representar sumariamente la conquista de México y además dar muestra de fe de la fidelidad del pueblo de Tlaxcalteca, de los tlaxcaltecas. Tlaxcala había sido la gran confederación de pueblos que había apoyado desde el principio a Hernán Cortés. Por eso, en 1535 se le concede el honor de ser la muy leal, dice así, la muy leal de su majestad Carlos V, leal ciudad de Tlaxcala. Se le concede como tal y se le conceden privilegios a esa ciudad con respecto al resto de las otras ciudades. Es una copia lo que queda porque se mandaron 3, solo quedó en México una, que se mantuvo hasta el siglo XVIII. Y esta copia se hace en 1892 por un autor que fueron realizada y otra segunda copia que hoy se encuentra en Estados Unidos. La original que se manda a Carlos V ha desaparecido. Miren, esta es la cabecera donde se ve la unión precisamente de la dinastía de Carlos V, ya se pueden ver, más las dinastías de los pueblos mexicas que se unen en el concilio, lógicamente, de la religión católica, como pueden ver ahí. Esa montaña que es el vínculo, del paganismo con la figura de la Virgen que aparece en esa hornacina. Lo que representa es esto, las diferentes batallas, pero además se representa con una gran maestría, a la manera de cómic, a la manera de secuencias, que era entendida por todos. Lo importante es que era entendida por todos. No se necesitaba, hacer alegorías, como hacíamos aquí en Europa, no. Se representa de la manera, incluso podríamos decir un poco infantil, pero con una gran efectividad, movimiento, alegría, todo se puede ver ahí. Y evidentemente se puede observar cómo a caballo también van los dirigentes, sobre todo en la parte de la derecha, los dirigentes y también en la izquierda, los diferentes dirigentes de los pueblos, los toltecas, olmecas, chichimecas, que acompañaban a Hernán Cortés. Bueno, como acciones aisladas que podemos destacar de lo que es precisamente la conquista de América, hay uno de los gestos más importantes en esta conquista, un gesto que no tiene que ver con batalla, pero sí tiene que ver con un gesto heroico, que ha trascendido en el tiempo y que ha sido muchas veces representada, tanto en iconografías de grabados, como pueden observar aquí. Esta pertenece a uno de los grabados de una historia de Nueva España de Solís, que se realiza en 1600 y pico, es lo que se llama la destrucción de las naves, es decir, la quema de las naves. La quema de las naves, además, ha pasado a ser un término importante desde el punto de vista histórico y artístico. Es cuando Hernán Cortés decide seguir adelante y romper, la posibilidad de regresar sin nada, de enfrentarse precisamente a su superior, que va a ser Diego Velázquez, se llamaba igual que el pintor, y el gobernador de Cuba, y que además eso le va a perseguir el resto de su vida. Hernán Cortés, ¿por qué Carlos V no se fía de Hernán Cortés? Porque se había rebelado contra su superior. Hernán Cortés desobedece las órdenes de Velázquez. Velázquez envía además varias veces a sus tenientes y subtenientes para conseguir apresar a Hernán Cortés, y Hernán Cortés, que no tendría de habilidad, que conseguía unir a los que mandaban para apresarlos, los conseguía unir a sus ejércitos para conseguir la conquista de América. Por lo tanto, lo que pasa es que esa insumisión de Hernán Cortés frente a su superior va a ser lo que utilicen sus enemigos en la corte española para que Carlos V nunca se fíe de Hernán Cortés. Esa es la cuestión. Bien, en este caso, esa escena, como verán, la interior es de 1600 y pico, pero esta es del siglo XIX. Está hecha por Francisco Sanz, está en el Museo de La Habana.
hoy día, de 1863, un motivo que viene realizándose durante 360 años y que tendrá una enorme importancia en la difusión de la bonanza, digamos, y sobre todo del perfil heroico de Hernán Cortés. Las batallas más representativas va a ser la de Otumba, ya vamos a ir terminando. Esta es la más representativa. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque esta es la que es la consecuencia de la Noche Triste, por una parte, ¿vale? Y la salida de la capital de los ejércitos. Es la única vez en la que Hernán Cortés sufre una gran derrota por la Noche Triste, provocada no por él, sino por los capitanes, como es Alvarado, por sus capitanes, como es Alvarado y el resto de los capitanes. Lo que va a suceder es que, según la crónica de Bernal Díaz, el militar en esa batalla, un militar que entrega, que es Juan de Salamanca, va a entregar, existía la tradición en los ejércitos aztecas, en concreto, de que cuando se perdía el estandarte, se perdía la batalla. De tal manera que es lo que sucede. Juan de Salamanca arrebata el estandarte de los ejércitos mexicas y con eso, simplemente con eso, fue la cesión, por así decirlo, y la victoria de la batalla de Otumba, que es una también de las mejores y de las más representadas dentro del ciclo de la conquista de América. Evidentemente, la más significativa es el sitio de Tenochtitlán. Esta formaba parte de las series que se van a hacer durante el siglo XVII, siempre. Va a haber serie de cuadros en los que aparezca de esta manera, de una manera muy idealizada, siguiendo un poco la tradición europea de esa pintura mural que hemos visto de Vasari, en donde hay ciertos aspectos ideológicos con los bergantines, en la laguna de Tenochtitlán y todo eso. Y, por supuesto, siempre con ese perfil religioso. ¿Qué aparece aquí? Pues en las crónicas, incluso de Bernal Díaz del Castillo, dice que hubo soldados que vieron en la batalla de Tenochtitlán a Santiago no ya mata moros, sino a Santiago mata indios. Esta es una representación de la escuela cuzqueña, es decir, esa idea de Santiago mata indios que aparece al principio en México va a trascender y va a aparecer con una gran tradición, además de vocación a Santiago mata indios, que todavía existe, a todos los países hasta el sur de América. Bien. Terminando ya, pues esta es la batalla precisamente de San Juan de Puerto Rico que les comentaba anteriormente, y volviendo a Tenochtitlán, decirles que curiosamente la trascendencia de la batalla de Tenochtitlán va a desarrollarse o va a expresarse y a manifestarse en una tipología artística muy poco conocida aquí. Ya saben ustedes lo que es el galeón de las Indias, ¿no? El galeón que además conecta Filipinas con México y de México venía a España. Bien, la tradición filipina, la tradición oriental, se transmite estéticamente y artísticamente a través de los objetos y elementos que llegan a México. Uno de ellos es el biobó, o lo que nosotros llamamos el biombo. Está realizado además por una tipología de artistas de la escuela Tano japonesa que realizaba escenografías, de la vida de Japón y de los samuráis de Japón. En el caso, cuando llegan a México, se transforman y lo que se representa es o la Ciudad de México, y en la segunda cara se representa el asedio de Tenochtitlán. Y además es curioso porque esos biombos llegan aquí. Hay algunos de ellos espléndidos en el Museo de América que les aconsejo que vayan a verlos, que son excepcionales, de grandes, son de 3 metros, enormes, en donde se representan también a modo de secuencias todo lo que es la recreación de lo que es el asalto y la conquista de Tenochtitlán. Por último, y ya finalizo, este es otro de ellos que se encuentra en la Ciudad de México en concreto, fíjense qué dimensiones tiene, pero que tenían más un aspecto decorativo que otra cosa, pero es cómo se transmite lo único que va quedando ya en el siglo XVIII y en el XVII de lo que fue la conquista, lo único que se representa. Y por último, también está en el Museo de América en el siglo XVIII, va a haber también este tipo de enconchados, se llama. Es una representación que se hace de la conquista a partir de las crónicas, como pueden ver, de la de López de Gómara o la de Bernal Díaz de Castillo y la última de Antonio de Solís, que antes les comenté. Son las 3 referentes históricos. Es muy curiosa porque son como si fueran paneles de biombos, pero están separados. También se encuentran en el Museo de América y una serie completa existe en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, para que vean cómo se difundía
este concepto de artístico y de la conquista de América y de México en concreto a través de todos los virreinatos, que llega ni más ni menos hasta el Río de la Plata, ¿no? Aquí lo tienen, también son diferentes escenas, como va a ser el encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma, y a la izquierda lo que es la batalla de Tenochtitlan. Y con esto podríamos extendernos, pero no quiero extenderme más. Quiero simplemente hacer una reflexión de lo que precisamente nosotros llevamos e interpretamos artísticamente a través de de la representación de los hechos y de los acontecimientos. Porque hoy día la batalla, tal y como la conocíamos, ha sido sustituida, como les he dicho antes, por el movimiento, el documental y sobre todo por la inmediatez que hoy conocemos. Por lo tanto, esa batalla ya no es pintada, aunque veo que aquí hay obras que han sido reproducidas y representadas por personas que les gusta este tema, pero que realmente lo que hoy tenemos es esa influencia de la recreación y de las batallas que se daban en el Renacimiento, en Italia y en España, la utilización de ellas como elemento propagandístico por el linaje de las Austrias y cómo eso se va a utilizar como referente artístico e histórico para recrear los momentos de la conquista de México y de los hechos más importantes en América que trascenderán a lo largo de la historia y que, bueno, en realidad cumplen los sueños de los héroes que estuvieron allí. Hernán Cortés fue siempre fiel a Carlos V, siempre fue fiel al rey, a pesar de que el rey solo lo recibió una vez en su vida, en Toledo en 1528. Nunca más quiso volver. Hernán Cortés le mandaba continuamente regalos a Carlos V. Algunos de ellos terminaron en Viena, cuando él estaba en el sitio precisamente de Viena, y que hoy forman parte de colecciones en los museos de Viena. Y él siempre, lo dice muy bien Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Él siempre dijo eso: servir a Dios, a su majestad, dar la luz a los que estaban en tinieblas. Muchas gracias. Pues, Rosa, muchísimas gracias por tu brillantísima charla de hoy. Una imagen vale más que 1000 palabras. La pena es que ahora pues parece que lo que queda es el Twitter, el TikTok, ¿no? Que es lo que está reflejando, pero bueno, gracias a Dios pues tenemos artistas como Joaquín Parrón, que aquí nos representa, o Ferrer Dalmau, claro que todavía sí. nos representan. Y se pueden llamar valientes. Exacto. Y yo tenemos unos poquitos minutos para un par de preguntas. No sé si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta. Yo tengo una para romper el hielo. Sí, como quieras. Para ti, ¿cuál sería la pintura que mejor representa la verdadera figura de Hernán Cortés? Porque, como vemos, había varias visiones, poco depende del enfoque, pero hoy en día, que es un personaje, por un lado, tan denostado, ¿cuál sería la verdadera, o cuál sería para ti la pintura que verdaderamente refleje lo que era Hernán Cortés? Bueno, me pones en un enorme compromiso, porque tengo que decirles que aquí hay casi 300 imágenes sobre Hernán Cortés, más todo lo que es la iconografía de la representación, primero del personaje y después de los actos del personaje. Yo creo que desde el punto de vista objetivo, la representación más real de Hernán Cortés es el retrato que se hace para Giovio, precisamente, para uno de los pintores más importantes de la época de Carlos V, Giulio Giovio, que es un miniaturista, le llaman iluminista, también es italiano, y que en un momento determinado Hernán Cortés era un muy coqueto. Hay que decir que él siempre quiso estar en la historia y además creó una imagen de su historia. Y él lo que hace es, se manda a retratar ya mayor,
ya mayor, unos años, muy poquitos años antes de morir, cuando él ha regresado a España, porque tiene múltiples pleitos con sus enemigos, y se retrata mayor y se lo manda a Llobio para que lo incluya en su relación de personajes ilustres de la historia. Hernán Cortés, en los personajes ilustres de la historia de todos los libros europeos desde el siglo XVI hasta nuestros días, está considerado a la altura de Julio César, Alejandro Magno y Hernán Cortés. Y aparece esa figura. Y ese retrato que queda, que él le envía desde aquí, está hoy en los Uffizi de Florencia, pero no está expuesto. Está está guardado, por así decirlo. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta en la sala, alguien que quiera formular alguna cuestión. Sí. Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por esta magnífica charla, Rosa. Muchas gracias. Que nos ha resultado muy interesante. Yo quería hacer una consulta desde la perspectiva de un historiador militar. Hemos hablado del carácter propagandístico de todas las representaciones pictóricas de batallas, como las que podemos ver en el salón de batallas del monasterio del Escorial, que para gracia de mi mujer y mis hijos, cada vez que voy, pues echamos ahí un rato largo, ¿no? Sí. ¿Qué rigor para un historiador militar puede tener esa representación en cuanto a los aspectos técnicos, por así decirlo, de la batalla y no tanto propagandísticos? Pues yo le diría que acudiera sobre todo a los grabados. Fíjese bien, es importantísimo el grabado y la ilustración que se utiliza, lo que se denominaba entonces en el momento la estampa. En todos estos acontecimientos históricos, por ejemplo, lo que va a ser lo que va a ser las victorias de la guerra con Túnez, ¿no? En lo que es la invasión de Túnez y de Argel por Carlos V y sus ejércitos, a los cuales acompaña Hernán Cortés y pone parte de su fortuna al servicio del emperador, y el emperador no quiere que colabore, hay que decirlo, de hecho pierde parte de su fortuna ahí, pues, por ejemplo, en las campañas de Túnez y de Argel, Carlos V se lleva a dibujantes y a pintores para que vayan reproduciendo los escenarios de la guerra. Por lo tanto, son los dibujos y los grabados que después se hacen de esos dibujos los que le pueden dar a un historiador militar las mejores, opciones para la fidelidad también a la ubicación de los ejércitos, los territorios por donde pasan, si hay bahías, si hay montañas, si hay desfiladeros. Es muy curioso, pero realmente esos dibujantes y esos pintores, antes de pasar a la pintura, ellos hacen los bocetos, y esos bocetos son los que le van a servir a usted. Y hay muchísimos en la Biblioteca Nacional de España. Es donde los puede encontrar. Muy bien, pues muchísimas gracias a los presentes y, Rosa, agradecerte de nuevo tu presencia hoy aquí. Y nada, si Dios quiere, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.